tenemos a Marcelo Kisilevsky, como fue anunciado, periodista, escritor, educador también, vive en Israel. Hola, buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aprovechamos sus últimas horas aquí en el Uruguay. Así es. ¿Su origen? Yo soy argentino, Buenos Aires, soy licenciado en Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y vivo en Israel desde el 92, así que ya se cumplen 26 años que estoy allá, en una ciudad muy chiquita, Modi'in, que queda entre Jerusalén y Tel Aviv, justo en el medio. Bueno, muy bien. Vamos a estar hablando, vamos a aprovechar su buena dialéctica en español y su conocimiento acerca de la realidad de Medio Oriente. Yo decía en la presentación de la entrevista, muchas veces no... Claro, las luces y las situaciones internacionales nos llevan a ir atrás de la noticia y algunas cuestiones que pasan ya no nos sorprenden tanto y por eso quizás no le prestamos la debida atención. Y yo mencionaba, estamos en una escalada de tensión entre Arabia Saudita e Irán que está teniendo su repercusión ya, por ejemplo, a nivel del precio del petróleo y que muchas veces no profundizamos en torno a lo que está sucediendo y eventualmente qué es lo que puede llegar a pasar. Un resumen, ¿qué es lo que está pasando? Claro, este es un ejemplo de cómo en Occidente nos cuesta a nosotros entender la realidad del Medio Oriente. Lo traducimos todo en términos de petróleo. Y cuando lo que estamos, el ejemplo que estás poniendo es justamente un ejemplo de cómo los conflictos internos dentro del Medio Oriente, ligados a la heterogeneidad religiosa y étnica, al contrario, pueden influir ellos en el precio del petróleo. En el caso de Arabia Saudita e Irán, el conflicto claro es entre chiitas y sunitas. Los iraníes y los árabes sauditas, tanto unos como otros en su plano interno, son regímenes de corte teocrático islamista radical, pero en el plano de la división entre ellos, unos son de la rama sunita, que es Arabia Saudita, y otros son de la rama chiita, que es Irán. Es un conflicto que arranca ya en el siglo VII, desde el cuarto califa después de Mahoma, y desde entonces se persiguen mutuamente. Es lo que está asignando también el conflicto en Siria. El grupo étnico religioso de Bashar el-Assad es alawita, que es un desprendimiento chiita temprano, y la mayoría de la población siria es sunita, que es la que se rebeló a partir de las ya casi olvidadas primaveras árabes. El tema religioso siempre está, ¿no? En Irak pasaba lo mismo cuando estaba Saddam Hussein, en fin, es una región fuertemente marcada por la religión y por ese sentido de pertenencia a la religión de cada uno de los habitantes. Ahora, siempre que hablamos, yo creo que, por ejemplo, esta escalada de tensión entre Irán y Arabia Saudita hace emerger a la superficie a dos actores que son relevantes y que no siempre los vemos como relevantes. No siempre visualizamos la influencia que tiene Arabia Saudita en el mundo de Medio Oriente y en particular, por ejemplo, ¿cómo se explica la buena relación de Arabia Saudita con Estados Unidos? Bueno, precisamente lo que se está configurando en el Medio Oriente son dos nuevos bloques que son laxos, no es una guerra fría como en la época de los años 70, 80, etcétera, pero son dos bloques que van a encontrar juntos, de un lado, a Estados Unidos, Israel, los países árabes sunitas moderados en su política exterior. Arabia Saudita, puertas adentro, es islamista radical, pero puertas afuera se comporta en términos de intereses racionales y entonces está junto con Estados Unidos, también junto con Israel, aunque no tienen acuerdo de paz, con Egipto, con Jordania, con la autoridad palestina moderada incluso. Y del otro lado se enfrentan a Rusia, que está apoyando a Irán, que a su vez está amparando, junto con Rusia, a Bashar el-Assad en Siria. Es decir, que estaríamos hablando de un bloque norteamericano, barra israelí, barra árabe sunita, y del otro lado Rusia, con Irán, el bloque chiita, digamos, dentro del Medio Oriente, que quiere ser hegemónico hoy en día dentro del Medio Oriente. ¿Y mencionó a la autoridad palestina moderada dentro del bloque de Arabia Saudita? Exacto. Es decir, los palestinos hoy en día, y esto es uno de los pilares del congelamiento en el proceso de paz israelo-palestino, se dividen en su interna precisamente en ese choque, en esa dicotomía entre los árabes sunitas moderados y los árabes sunitas musulmanes radicales islámicos,
unos representados por el partido Fatah en Cisjordania, el presidente Mahmoud Abbas, de una autoridad palestina legítima, acordada en los acuerdos de Oslo con Israel, con la que existe cooperación de seguridad y económica también, y del otro lado la franja de Gaza ha sido secuestrada, ha sido usurpada por el partido Hamas, que es un movimiento radical islamista de corte terrorista. Sí, también se había mencionado, por lo menos había trascendido que existía cierto, yo no sé si hablar de acuerdo de paz, pero bueno, cierta señal del movimiento Hamas hacia el Fatah, otorgándoles cierta jurisdicción que habían perdido en la franja de Gaza. Claro. Algo que quizás en estas últimas semanas ya quedó un poco diluido, pero como señal había sido por lo menos esperanzadora en algún momento. Sí, hay numerosos intentos del Fatah y del Hamas de formar un gobierno de unidad nacional, porque esa es la condición que les va a poner la ONU para reconocer a un Estado, que haya un gobierno efectivo unificado, que haya fronteras reconocidas y tanto para unos como para otros, es decir, que reconozcan a Israel en sus límites. Eso les cuesta y una y otra vez fracasan porque la cosmovisión es distinta. El Fatah de Mahmoud Abbas puede convivir con la fórmula de 2 estados para 2 pueblos. El Hamas, que es el Islam radical, tienen el dogma de la tierra sagrada musulmana, lo llaman Dar el Islam, la morada del Islam, que son todos los territorios que alguna vez fueron soberanía musulmana, y por lo tanto no pueden, desde el ADN de su ideología, reconocer a Israel como una soberanía no musulmana sobre esa tierra. Bien, volvamos al conflicto que está emergiendo entre, yo digo, hablo de emergiendo, que queda visto a la superficie, no es que exista desde ahora. Entre estos dos grandes bloques que ya divisamos y que de alguna manera hoy se ven por Arabia Saudita e Irán, ¿a dónde puede llegar? O sea, ¿podemos visualizar una escalada de tensión que vaya en aumento? ¿Nos tenemos que preocupar por eso o va a quedar en estos cabildeos a nivel diplomático? Sí, podemos adherir a visiones optimistas y a visiones pesimistas. Eso ya es elección porque es a futuro. En el Medio Oriente no se pueden hacer predicciones. Pero estos bloques que se están configurando, Estados Unidos y Rusia, cada uno con sus aliados, no son bloques herméticos. Es decir, Rusia le vende armas también, no solamente a Irán, sino también a los países árabes moderados, teóricamente del lado de Estados Unidos. El presidente Putin se lleva muy bien hoy en día con el primer ministro Benjamin Netanyahu. De hecho, Donald Trump y Benjamin Netanyahu fueron los únicos que felicitaron a Putin, o de los muy pocos que felicitaron a Putin por su triunfo en las elecciones. Y Putin ha declarado que entiende las preocupaciones israelíes con respecto a Irán y Siria y coordinan dónde puede atacar. Y cuando hay incursiones israelíes para interceptar misiles que van de Siria a Hezbollah para atacar a Israel, Putin no reacciona, no le dice nada a Israel. Putin se está emergiendo, dicho sea de paso, como el gran patrón, el nuevo patrón dentro del Medio Oriente. Eso es un fenómeno. Yo he leído varias editoriales, sobre todo de medios europeos, también de alguna manera haciendo un mea culpa de cómo Europa ha cedido terreno y Putin emerge como el gran Trump líder. También. Sí, Trump también. O sea, Trump, pero la influencia en bandeja le la sirvió influencia de Siria Estados Unidos Putin, ¿no? siempre está. Sí. El tema es que el nuevo factor que está jugando en Medio Oriente, por lo menos de hace unos años a esta parte, es lo que ha ganado terreno este hombre que estamos viendo en pantalla, el poder que ha adquirido Vladimir Putin, obviamente en un terreno del cual me interesaría profundizar para que la gente por lo menos pueda entender algo de lo que está pasando, que es en Siria, ¿no? Es un lugar donde parece inadmisible que la comunidad internacional no haya podido intervenir de tal manera que se evite la sangría humana. Se habla de 350.000 muertos. Yo en algún momento dije, y es la información, se dejaron de contabilizar los muertos. Es imposible de cuantificar la cantidad de personas que han muerto en Siria en los últimos años. Pero, ¿cómo se explica este factor Putin? ¿Qué papel está jugando allí en Siria? Bueno, como empecé a decir, o sea, Estados Unidos dejó vacío el espacio sirio mesoriental, por decirlo en forma general, y se lo sirvió en bandeja a Putin. El atenuante para esta nueva guerra fría, que todavía no lo es que Rusia no le dan los números todavía para volver a ser superpotencia como en la Guerra Fría, pero Putin quiere, es un líder imperial, ha invadido Crimea, ha invadido Georgia, está participando como cómplice, no se puede usar otra palabra, cómplice del genocidio que está perpetrando Bashar el-Assad en Siria. Está bombardeando con sus propios armamentos. No solamente ayudando y entrenando a tropas sirias, y también haciendo la vista gorda con la presencia iraní
dentro de Siria, con una agenda que puede llegar a tener que ver con estabilizar la región, estabilizar Siria. Assad está reconstruyendo, está reconquistando de a poco y puede ser que este año ya termine, salvo en el norte kurdo. Pero puede ser que ya termine casi de reconstruir Siria bajo su control, estabilizar la región bajo un control de un Irán que está formando un corredor hasta el Mediterráneo por medio del Irak chiita, la Siria de Bashar el-Assad, Hezbollah en el Líbano, para también comerciar con petróleo, pero también para plantear una hegemonía dentro del Medio Oriente, amparado ahora sí por Rusia, y donde Putin se está perfilando, entre otras cosas, también como un posible mediador en reemplazo de Trump entre israelíes y palestinos también. Ese puede llegar a ser, yo leí alguna columna suya en ese sentido, ese puede llegar a ser el gran factor de sorpresa de los próximos años, la irrupción de Putin como un mediador entre israelíes y palestinos. Por lo menos es lo que los analistas coinciden en decir cuando Putin declara: entiendo las preocupaciones israelíes en el tema Siria e Irán. Es decir, Israel no quiere meterse en la guerra en Siria, pero sí le preocupa si Irán completa ese corredor que describíamos recién, transporta misiles de alta precisión a Hezbollah que pueden llegar a cualquier punto de Israel hoy en día, e incluso tiene la intención Irán de crear una planta de fabricación de esos misiles in situ ya en el Líbano, que no haya que transportarlos. Para Israel eso es una luz roja, es una línea roja, y Putin ya declaró que comprende eso y lo va a tratar de contener porque no coincide con su agenda que haya una nueva guerra en el norte de Israel o en el sur del Líbano. O sea que geopolíticamente lo que tenemos que ver es una región ahora fuertemente influenciada por Rusia, como un actor decisivo en todo lo que está sucediendo. Y yo creo que cuando se habla de la decisión de Trump de mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, tiene que ver con este intento de moderar el abandono que hizo Estados Unidos del Medio Oriente. No es una cuestión vinculada estrictamente al relacionamiento de Estados Unidos e Israel, es una señal para el resto. Es una señal también para el resto, en el sentido de no abandoné la arena, estoy acá todavía, fíjense lo que hago, voy a mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. También es un tiro por elevación a los palestinos, es una diferenciación, es un despegue de los líderes anteriores, Clinton y Obama, que habían pretendido ser líderes más ecuánimes. Lo que está diciendo Trump como mensaje es: ellos fracasaron en traer una paz a las dos partes. Precisamente porque eso les permitió a los palestinos quedarse como muy cómodos en sus posiciones intransigentes. Trump lo que le está diciendo: hay problemas más graves que ustedes, estoy favoreciendo a Arabia Saudita puede llegar a abandonar su apoyo a los palestinos, y entonces palestinos vengan a la mesa de negociaciones rápido porque pueden llegar a quedarse sin nada. ¿Y cómo impacta en esta política exterior que ha desarrollado Trump y esta interpretación que usted hace acerca de lo que está sucediendo el cese del secretario de Estado, Rex Tillerson? Trump había prometido varias cosas, había prometido la mudanza de la embajada ya en su campaña electoral. Mi visión es que Rex Tillerson no estaba interesándose por la política exterior en general. Recordemos que Trump es un presidente que, quizás debido a este entorno que tiene, que es bastante errático y muy heterogéneo, él pendula entre la visión aislacionista republicana de America First, por ejemplo, como uno de los lemas, América primero, y el activismo en política exterior. Y entonces, bueno, ha puesto a un reemplazo de Tillerson, que es una persona que está más involucrada con el tema de Medio Oriente y lo ve quizás como alguien que sí va a implementar sus políticas allí. Veremos qué pasa ahora, porque esto está creando muchas tensiones y nos acercamos a días bastante tensos, ¿no? Parecía medio insostenible igual que se quedara un canciller, un secretario de Estado que no supiera, por ejemplo, que se iba a reunir con el líder de Corea del Norte, ¿no? Que se haya enterado casi que por la prensa que se iba a reunir nada más ni nada menos que Donald Trump con el presidente de Corea del Norte. Desde ese punto de vista... Es bastante grave y que es el problema que más le preocupa a Trump en la política exterior, ¿no? Y sí, yo creo que... Más que Israel y Irán y Arabia Saudita. Sí, bueno, y si tuviéramos que hacer una especie de usted mencionaba en alguna de las respuestas y me parece bastante lógico, ¿no? Hacer pronósticos en Medio Oriente es complejo, porque aparte la realidad se modifica día a día, puede surgir alguna
cuestión de coyuntura que nos sorprenda y que mueva el escenario hacia uno u otro lado. Pero, ¿qué tenemos que pensar que lo que puede llegar a suceder en el mediano plazo? O sea, por ejemplo, ¿se puede eventualmente avanzar en una mesa de diálogo entre israelíes y palestinos, ya sea bajo la tutoría de Trump, de Putin? ¿Podemos pensar en que los planes expansionistas de Irán se van a someter a esa visión que tiene Putin en Medio Oriente? Yo no soy muy optimista en el corto plazo y en el mediano plazo quizás sí, pero nos acercamos al riesgo de nuevos operativos israelíes en la Franja de Gaza. Un poco por la decisión de Trump, estamos esperando para mañana una marcha del millón, la llaman, dentro de la Franja de Gaza, de 100.000 palestinos por lo menos que marcharían hacia la cerca que separa Gaza con Israel, y ahí el ejército va a tener que decidir cómo actúa. Puede haber una zona de mucho riesgo ahí porque es un momento muy volátil. Los palestinos están organizando muchas manifestaciones de acá al 14 de mayo, que es la fecha en cuando Trump anunció la mudanza de la embajada, que es el día de la Nakba, nada menos que el día de la catástrofe palestina, que es la salida de los refugiados palestinos en la guerra del 48. Y entonces... lo cual es de alguna manera interpretado como una especie de provocación, ¿no? O por lo menos desde la visión palestina entienden ellos que es una provocación que la mudanza se haga efectiva ese día. Exacto. La autoridad palestina, Mahmoud Abbas, el presidente, ha anunciado que despide a Trump, ha llamado al embajador estadounidense en Israel, hijo de perro, Ben Kalb, en árabe, y bueno, lo está despidiendo como mediador. Es decir, y dice, esto me da una excusa a mí para ni siquiera mirar el programa de paz de Trump, que ya se ha publicado en la prensa, pero anunció que lo iba a presentar en un evento internacional. Ya los palestinos dijeron que van a rechazar ese plan de paz. Entonces, a mediano plazo puede ser que tengamos alguna vuelta a violencia y después unas negociaciones, tal vez mediadas por Putin, veremos. Un plan de paz que tampoco se habló mucho, bueno, en parte porque tienen pocas opciones de concretarse. Porque hasta incluso para Israel sería en algunas cuestiones difícil de ser llevado adelante, ¿no? Por ejemplo, en lo que va a ser, en lo que sería el reordenamiento de Jerusalén, con eso de es 4 estados para una ciudad, no, dos estados. 2 estados, 2 capitales. 2 capitales, para 2 exactamente. Uno se pierde, pero eran 2 estados, 2 capitales, 2 pueblos, haciendo de Jerusalén una parte para Palestina, una parte para Israel y una zona que en realidad sería patrimonio de la humanidad. Tal cual. Es decir, en eso Trump se despega también de Clinton cuando dice 2 capitales para 2 estados, para 2 pueblos, con la diferencia de que Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén, que es un pequeño cuadradito dentro de Jerusalén en el medio, que es 1 kilómetro cuadrado nada más, eso sería internacionalizado. Me da la sensación que tanto israelíes como palestinos podrían rechazar eso. Hay muchas otras cosas más que no gustan a los palestinos más que a los israelíes. Por supuesto que el Estado palestino va a estar desmilitarizado según el programa de Trump y de todos los anteriores. El Valle del Jordán va a tener que quedar para Israel, que es lo que separa a Israel de Jordania. Uno se preguntaría también si Israel aceptaría de buena gana que Trump le diera $40.000 millones a la autoridad palestina para eventualmente cierta estabilización y el desarrollo del para país. que el Estado palestino ponga primera. A eso yo calculo que Israel le molestaría mucho menos. Lo que sí le va a molestar a los palestinos es que Trump dice los refugiados palestinos se tienen que quedar donde están, no hay derecho al retorno, hay que resolverles el problema a la pobre gente que está siendo sometida a ese estatus de refugiados eternos. Generación tras generación nacen nuevos refugiados en lugar de ir cada vez más resolviendo el problema. Yo creo que es por el bien de los propios refugiados palestinos dar vuelta de página en la historia de este pueblo. Y de alguna manera ir creando las condiciones para un Estado palestino que pueda ser democrático, que pueda ser viable, que tenga continuidad territorial. Trump habló de anexar algunos bloques de asentamientos, pero evacuar muchos otros, es decir, cosa que tampoco Israel va a aceptar fácilmente. Pero bueno, es otro intento más. Yo no soy optimista en el éxito de este plan. ¿Cuándo fue que se estuvo más cerca de alcanzar una paz o una solución? Yo creo que fue con los acuerdos de Oslo. No con lo de Ginebra. El acuerdo de Ginebra fue un acuerdo virtual
entre líderes de segunda línea israelíes con líderes de segunda línea palestinos, que por un lado hicieron un trabajo muy serio y por otro lado lo que quisieron hacer fue enviar un mensaje a sus respectivos liderazgos, a ambos, de que se puede hablar unos con otros. Son más las organizaciones de coexistencia en Israel entre palestinos e israelíes que buscan la paz desde abajo, ir presionando, ir creando consenso en las sociedades e ir presionando desde abajo a sus gobiernos, que la voluntad política tanto de Netanyahu, primer ministro israelí, como de Mahmoud Abbas, presidente palestino, de terminar de cerrar trato y realmente que toda la región dé una vuelta de página, ¿no? Bien. Marcelo Kicilevsky, la verdad que un placer conversar este ratito sobre esta situación que no siempre nos detenemos y no siempre le damos la relevancia que tiene, pero ya vimos, desde el punto de vista del petróleo, de la posibilidad de que se dé otro conflicto armado que tiene implicancia a nivel internacional. Bueno, en fin, es una realidad y espero tener mejores noticias las próximas veces que nos veamos. Sí, ojalá, ojalá. La pausa y seguimos con mucha más noticias. Gracias por venir. Muchas gracias.